Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos un día que se ponga mejor después de este vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Porque seamos sinceros, hay ciertas personas, ciertas personalidades, que cuando hablan, parece que detienen el tiempo y todo el mundo escucha. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de ellas. Si eres fan de las series turcas, o simplemente te gusta estar al tanto de las celebridades que están causando furor a nivel internacional, seguramente ya sabes de quién estoy hablando. Sí, exacto, Demet Özdemir. Esa increíble actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y su belleza. Pero lo que les voy a contar hoy, bueno, prepárense, porque es algo que realmente puede cambiar su perspectiva. Demet Özdemir ha hecho algunas declaraciones recientes, unas palabras que al escucharlas o leerlas, te hacen decir, no puedo creer lo que acaba de decir. Y no se trata de un chisme barato o de alguna controversia sin fundamento. Se trata de reflexiones profundas, de una visión de la vida que honestamente me parece impactante. Y antes de que sigamos, si este tipo de contenido te gusta, si disfrutas de las historias detrás de las cámaras, de las reflexiones de tus artistas favoritos y de todo lo que rodea el mundo del espectáculo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Así no te perderás nada de lo que viene, que ya te digo yo, va a estar buenísimo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita, que es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, volvamos a Demet. Hemos visto su evolución, desde sus primeros papeles hasta convertirse en una estrella mundialmente reconocida. La hemos visto brillar en comedias románticas, en dramas conmovedores, y cada vez que aparece en pantalla, es garantía de que la vamos a pasar genial. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa energía inagotable, hay una mujer con una mentalidad que, francamente, me ha sorprendido gratamente. Las palabras que causaron este revuelo son relativamente recientes, y surgieron en el contexto de una entrevista donde se le preguntaba sobre su carrera, sus sueños y sus motivaciones. Y ahí es donde soltó la bomba. No fue algo dramático en el sentido negativo, sino más bien una revelación de su filosofía personal, algo que me hizo detenerme y pensar, vaya, esta chica piensa de verdad. Lo que dijo Demet en esencia fue algo así como: he aprendido que el mayor poder que tenemos reside en aceptar aquello que no podemos cambiar y en enfocar toda nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos. Puede sonar simple, ¿verdad? Aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí. Pero piénsenlo por un momento. En un mundo donde constantemente luchamos contra la corriente, contra las circunstancias, contra las opiniones ajenas, esta simple frase es un faro de sabiduría. Imaginen la cantidad de energía que desperdiciamos tratando de convencer a alguien que no quiere ser convencido, intentando forzar una situación que claramente no va a ocurrir, o preocupándonos por cosas que sinceramente escapan a nuestro control. Demet, al decir esto, nos está invitando a una forma de vida más serena, más productiva y, en última instancia, más feliz. Ella continuó profundizando, y explicó que al principio de su carrera, como muchos de nosotros, se sentía abrumada por las expectativas, por los juicios, por los desafíos que venían con la fama. Estaba constantemente preocupada por lo que los demás pensaban, por si estaba haciendo las cosas correctas, por si estaba a la altura de las oportunidades que se le presentaban. ¿Les suena familiar? Claro que sí. ¿Quién no ha sentido esa presión alguna vez? Pero luego, como ella misma relata, llegó un punto de quiebre. Un momento de introspección profunda donde se dio cuenta de que gran parte de su sufrimiento era autoimpuesto. Estaba invirtiendo su tiempo y su energía mental en batallas que no podía ganar, en preocupaciones que la paralizaban en lugar de impulsarla. Y ahí fue cuando decidió cambiar el enfoque. La clave, según Demet, está en la aceptación radical ***. No en la resignación, ojo. La aceptación radical no significa tirar la toalla o dejar que las cosas sucedan sin más. Significa reconocer la realidad de una situación sin resistencia interna. Es decir, esto es lo que es ahora mismo, y no puedo cambiarlo. Y una vez que esa aceptación se instala, entonces viene la parte activa: ¿qué puedo hacer yo ahora con esta realidad? Piénsenlo aplicado a su vida. ¿Están frustrados por un comentario negativo en redes sociales? Pueden pasar horas pensando en ello, sintiéndose mal, respondiendo mentalmente con enojo. O como diría Demet,
pueden aceptar que ese comentario existe, que no pueden borrarlo ni cambiar la opinión de quien lo escribió, y enfocar su energía en lo que sí pueden hacer, ignorarlo, bloquear a esa persona. Incluso usarlo como un impulso para ser aún mejores. ¿Están pasando por un momento difícil en el trabajo? ¿Una situación que sienten que no pueden controlar? La resistencia a esa situación solo va a generar más estrés y ansiedad. Pero si aceptan que por ahora esa es la situación, pueden empezar a pensar estratégicamente qué pasos puedo dar yo para mejorar mi situación actual, para aprender de esto, para prepararme para el futuro. Demet dio un ejemplo muy específico en esa entrevista que me pareció particularmente ilustrativo. Habló de cómo en la industria del entretenimiento hay tantas cosas que están fuera de su control, las decisiones de los directores de casting, los guiones que llegan, las opiniones del público, incluso los rumores. Intentar controlar todo eso sería una locura. Sin embargo, lo que sí está en sus manos es su preparación, su actitud, la forma en que aborda cada proyecto, su profesionalismo y su crecimiento personal. Ella dijo algo como: si me enfoco en querer ser la actriz principal en cada proyecto, o en que todos me amen, viviría en un estado de constante decepción. En cambio, si me enfoco en dar lo mejor de mí en cada papel, en aprender de cada experiencia y en ser una buena colega, entonces estoy invirtiendo mi energía donde realmente puedo generar un impacto positivo. Y aquí es donde entra el factor impactante de sus palabras. No es solo una frase bonita para una entrevista. Se nota que es una convicción arraigada. Es una forma de vida que ella ha cultivado. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Ver a alguien que está en la cima, con tantas presiones y tentaciones, hablar con tanta madurez y serenidad sobre cómo gestionar la vida, es inspirador. Piensen en la cantidad de energía mental que liberamos cuando dejamos de luchar contra molinos de viento. Cuando aceptamos que no podemos ser perfectos, que no siempre vamos a gustarle a todo el mundo, que habrá días malos y desafíos inesperados. Esa energía liberada se puede canalizar hacia la creatividad, hacia la mejora personal, hacia la construcción de relaciones más sanas, hacia la consecución de metas reales. Demet Özdemir no está diciendo que debamos ser pasivos. Al contrario. La aceptación es el primer paso para una acción efectiva. Es como decir, vale, esta es la cancha en la que estamos jugando. Ahora, ¿cuáles son las reglas y cómo puedo jugar mi mejor partido? No se trata de conformarse, se trata de ser estratégicos. Sus palabras también resonaron mucho conmigo por la idea de que el verdadero poder no está en controlar a los demás o a las circunstancias, sino en el autocontrol en la capacidad de regular nuestras propias emociones, nuestras propias respuestas, nuestra propia perspectiva. Y eso, amigos míos, es un poder inmenso. Es el poder de la resiliencia. Es el poder de la paz interior. Cuando uno empieza a practicar esta filosofía, los cambios son graduales pero profundos. Empiezan a notarse menos los picos de estrés y de frustración. La vida se siente menos como una batalla constante y más como un camino con sus obstáculos, sí, pero también con sus bellezas y sus oportunidades. Y lo más fascinante es que esta idea no es nueva. Filósofos antiguos, líderes espirituales, psicólogos modernos, todos han llegado a conclusiones similares. La sabiduría está ahí, pero a veces necesitamos que una figura pública, alguien que admiramos, lo exprese de una manera que nos impacte, que nos haga detenernos y reflexionar. Y Demet Özdemir, con esta simple pero profunda declaración, lo ha conseguido. Me pregunto cuántas veces hemos deseado que ciertas cosas fueran diferentes, y en lugar de aceptar esa realidad y buscar la mejor manera de navegarla, nos hemos quedado estancados en la queja, en la frustración, en el deseo de que las cosas fueran de otra manera. Demet nos está mostrando una salida elegante a ese laberinto. Es como si nos dijera, el mundo no siempre va a jugar a tu favor, y está bien. Lo importante es cómo reaccionas tú. ¿Vas a dejar que esas circunstancias te definan y te limiten, o vas a usarlas como peldaños para crecer? Y creo que la respuesta que ella da, implícita en sus palabras, es que debemos elegir la segunda opción. Lo que también me parece rescatable de sus declaraciones es la autenticidad. No son palabras vacías dichas para quedar bien. Se percibe que es una lección aprendida, probablemente a través de experiencias propias de caídas y levantamientos. Y esa experiencia vivida es la que le da peso a sus palabras.
Imaginen un mundo donde todos aplicáramos un poco más de esta filosofía. Seríamos más comprensivos con los demás, porque entenderíamos que cada uno está lidiando con sus propias batallas. Seríamos más tolerantes, porque aceptaríamos que no todos pensamos igual y que eso no es un problema. Seríamos, en definitiva, personas más equilibradas y felices. Así que, recapitulando, la gran revelación de Demet Özdemir, ese mensaje que me hizo decir, no puedo creer lo que dijo, es la prof. Hunda sabiduría de *** aceptar lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos ***. Es una invitación a dejar de resistirnos a la realidad y a empezar a actuar de forma proactiva en las áreas donde realmente tenemos influencia, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro crecimiento personal. Es un recordatorio poderoso de que el verdadero control no viene de manipular el mundo exterior, sino de dominar nuestro mundo interior. Y esa es una lección que vale oro, especialmente en estos tiempos de tanta incertidumbre y cambio constante. Espero de corazón que esta reflexión les haya servido, que les haya inspirado tanto como a mí. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con la filosofía de Demet? ¿Han aplicado algo similar en sus vidas? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme sus experiencias, sus reflexiones. Este espacio es para que todos aprendamos juntos. Y si, como yo, encontraron este vídeo interesante e inspirador, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que necesita escuchar este mensaje. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido valioso para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y apliquen esta maravillosa filosofía. Adiós.